Muy buenas, ¿qué tal? Soy Moisés Fernández y bienvenidos al curso básico de Joomla. Empezamos la entrega número 14 en la que vamos a hablar de los usuarios y los diferentes grupos de usuarios. Es un tema, la verdad, que es bastante delicado, un poquito complicado de entender, pero la verdad es que muy útil para desarrollar una página web completa y potente. Para ello tendremos que explicar varios aspectos. Nos vamos, por supuesto, al backend de nuestra página web y tenemos arriba una opción que es usuario. Porque tenemos tres tipos de categoría o de elementos muy importantes en el usuario. Uno de ellos es el nivel de acceso. Después tenemos los grupos y por último los gestores de usuarios, los usuarios en sí mismos. Vamos a ir viendo uno a uno todos estos elementos porque además los vamos a utilizar y los vamos a crear. Por otro lado tenemos otros tres elementos que no vamos a usar, digamos, por menos relevancia o menos importancia. Las notas de usuario son una serie de pequeñas notas de aclaraciones o descripciones que se van colocando en cada usuario. Categoría es simplemente que podemos añadir una categoría a cada usuario y por supuesto una nota a esa categoría. Y por último un correo masivo de usuarios. Una vez que tengamos una lista de usuarios podremos mandarle a todos un correo de forma masiva. ¿Qué es lo que pasa? Que al trabajar en entorno local este correo masivo no va a funcionar. Solamente funcionaría cuando lo subamos a un servidor remoto. Por tanto, vamos a retomar estos tres elementos importantes que hemos dicho. Y nos vamos a ir, lo primero de todo, a niveles de acceso. Pinchamos una sola vez y nos va a aparecer esto de aquí. Bien, estos son los niveles de acceso que por defecto tiene Joomla desde las versiones más antiguas hasta la actual. Fijaros que tenemos un nivel de acceso especial, solamente utilizado por los administradores, superadministradores o superusuarios, etc. Tenemos un nivel de acceso invitado para cualquier tipo de usuario que no hace falta ni siquiera que se registre. El público y el registrado son bastante parecidos, solo que el registrado lo que permite precisamente es que el usuario se tenga que loguear con su usuario y su contraseña. Suponiendo que mi página web, nos vamos a ir al frontend para recordarla, está orientada a la educación y por tanto es muy útil tener dos tipos de usuarios, alumnos y profesores. Incluso podríamos hablar de otro tipo de usuarios como directivos, padres, etc. Pero nosotros vamos a hacer solamente en este video tutorial una prueba con esos dos usuarios que vamos a tener más que suficiente para hacer pruebas y sobre todo para entender cómo funcionan los usuarios en Joomla. Volvemos al backend y como hemos dicho que queremos crear usuarios tanto para alumnos como para profesores, tendremos que crear un acceso específico para cada uno de ellos. No haría falta, pero nosotros lo vamos a hacer de forma correcta porque además nos va a dar mucha potencialidad y veréis más adelante el porqué de todo esto. Vamos a crear, por tanto, le damos a nuevo y vamos a crear un nivel al que voy a llamar alumno. Ponemos el nombre del nivel de acceso y a guardar y nuevo. Realizamos lo mismo con nuestro nuevo nivel de acceso llamado profesor y le damos a guardar y cerrar. Muy bien, ya tenemos dos niveles de acceso creados por nosotros. Uno es alumno y otro es profesor. Lo que pasa es que luego tendremos que volver para añadirle cierta información. Ahora nos vamos a ir a los grupos. Los grupos también son muy interesantes y es que todo usuario va a estar asociado a un grupo de usuarios. En esta pestaña podemos observar diferentes tipos de grupos. Tenemos el público, que digamos es el padre de todos estos tipos de grupos. Después tenemos gestor, cuyo hijo es administrador, invitado, registrado, etc. Los usuarios, digamos los grupos de usuarios más importantes quizás sea superusuario, que es el que más acceso tiene a todos los elementos de nuestra página web, el público, que digamos es el general, registrado, que es precisamente aquel que está capacitado en darse un usuario y contraseña, es decir, en loguearse, y luego tenemos publicador, editor y autor que permiten editar, modificar y crear diferentes artículos en nuestra página web. Para que quede todo lo más claro posible y para no tocar ninguno de estos grupos, nosotros vamos a crear nuestros propios grupos. Uno va a ser el de alumno y otro el de profesor, igual que hicimos anteriormente con nuestros niveles de acceso. Así que le vamos a dar a nuevo, ponemos de nombre de grupo alumno y vamos a elegir que sea heredado de todos los atributos del grupo registrado. Le damos a guardar y nuevo y hacemos lo mismo con profesor. Elegimos que su grupo padre sea registrado y le damos a guardar y cerrar. Muy bien, como podemos observar ya tenemos nuestro grupo de usuario llamado alumno y otro que se llama profesor, los dos procedentes o hijos del padre registrado. Bien, para completar los niveles de acceso vamos a volver a ellos y ya que hemos creado los grupos correspondientes nos vamos a meter dentro de alumno. Y los grupos de usuarios que tienen acceso a este tipo de nivel de acceso es únicamente alumno. Por tanto, buscamos ese grupo de usuarios que se llama alumno y cliqueamos en él. El grupo alumno es el único que va a tener ese nivel de acceso y le damos a guardar y cerrar. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con profesor. Pinchamos en él
Elegimos profesor como nivel de acceso, el único grupo que puede tener acceso, y guardar y cerrar. Genial, ya tenemos nuestros niveles de acceso y grupos creados perfectamente. Recordad que solamente tenemos alumno y profesor, pero se pueden crear infinidad de grupos, de niveles de acceso, según, digamos, la potencia o el desarrollo de nuestra página web. Lo último que nos queda es crear diferentes usuarios, en nuestro caso, un usuario que se llama alumno y otro que se llama profesor. Ya veis aquí perfectamente cómo tenemos por defecto creado un superusuario, que es admin. De hecho, si no tuviésemos este superusuario, no podríamos haber hecho todo lo que hemos llevado a hacer hasta este momento, de como gestión de categorías, módulos, componentes, etc. Por tanto, vamos a darle a nuevo. Vamos a elegir un nombre, por ejemplo, alumno del instituto, y el nombre de acceso, este es su propio login. Pues vamos a elegir un nombre que no se nos olvide porque estamos probando, alumno, y de contraseña yo voy a elegir lo mismo, alumno y alumno. Un email, en este caso, pues da igual el email que pongamos porque como estamos trabajando en local, pues no va a servir de nada, pero bueno, es bueno importante ponerlo correctamente para que cuando lo llevemos a remoto funcione. La fecha de registro y demás la va a coger de forma automática, no lo tocamos y listo. Nos queda por tanto asignarle un grupo, esto es fundamental. Nos vamos a grupo asignado y le vamos a cambiar este clic de registrado, se lo quitamos y lo vamos a colocar solamente en alumno. Y le vamos a dar a guardar y nuevo, porque queremos crear otro con profesor. De la misma forma nos vamos a detalles de la cuenta y vamos a crear nuestro usuario llamado profesor con su usuario profesor y contraseña también profesor, un correo electrónico inventado que se llama profesor@gmail.com, grupos asignados, vamos a quitar registrado y lo vamos a colocar únicamente como profesor. Pero es más, fijaros la importancia de saber que yo puedo cliquear diferentes grupos para decir que mi usuario puede pertenecer a diferentes grupos. Digamos que se asemeja un poco a la realidad. Un usuario, una persona, puede pertenecer a diferentes clases, grupos étnicos, etc. Voy a dejarlo solamente con profesor. Y vamos a darle a guardar y cerrar. Perfecto, ya tenemos nuestros 3 usuarios, el superusuario más los 2 nuevos que hemos creado. Aquí aparece lo de añadir una nota, que es lo que comenté anteriormente, que digamos que es algo adicional y que nosotros no vamos a usar para no perder demasiado tiempo. Muy bien, vamos a probar, por tanto, que estos usuarios funcionan a la perfección. Me voy a inicio y en mi usuario voy a poner alumno y le doy a iniciar sesión. Como vemos, nos dice hola y el nombre del usuario que le pusimos alumno del instituto y ya a partir de ahí podríamos realizar diferentes acciones. Vamos a probar, por ejemplo, que profesor también funcione. Le damos a iniciar sesión. Efectivamente nos da la bienvenida y ya estamos logueados. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? La verdad es que bastantes cosas, pero fijaros, si yo pincho aquí, me aparece que en el artículo centro yo como profesor puedo imprimir email y se ha activado una casilla nueva que se llama editar. Esto lo podemos, digamos, centrar para que pueda editar o no pueda editar. Digamos que un alumno que se quiera registrar en nuestra página web se loguea, no debe de tener acceso directo a editar un artículo normal y corriente de nuestra página web. De hecho, ahora por defecto sí puede hacerlo. Yo le he dado a editar y me va a permitir a mí como alumno modificar este artículo de mi página web. Eso a nivel de seguridad es nefasto, por tanto tenemos que arreglarlo y tenemos que solucionarlo. Pero más adelante, le vamos a dar a cancelar. Y digo más adelante porque vamos a explicar la otra forma de crear usuario. Y es que nuestra página web permite a cualquier usuario registrarse. De hecho, es tan sencillo como darle a, dentro de nuestro formulario de acceso, crear una cuenta. De esta manera, nosotros vamos a crear, por ejemplo, un usuario de prueba, usuario, todo usuario, ¿vale? Para ir más rápido. Y le damos por finalizar a registro. En este momento nos da un aviso diciendo que se le ha mandado al correo electrónico especificado una dirección de activación. En este caso no funciona porque estamos en local, repito. Pero si nosotros nos vamos al backend y actualizamos nuestro gestor de usuarios, nos va a aparecer un usuario nuevo que es el que ha creado esa persona desde nuestra página web. Pero con una opción muy interesante y es esta aspa. No está activado y además está bloqueado. ¿Por qué? Porque hace falta que ese usuario se dé de alta. Y además nosotros también podemos coger y eliminarlo, editar sus propiedades, ¿vale? Yo puedo pinchar dentro de usuario y cambiar sus preferencias, el grupo o el nivel de acceso que tenga.
Me voy a grupo de asignado y por defecto están registrados, pero si yo quiero le digo, no, yo quiero que esté en público o en invitado solamente, ¿vale? Porque invitado digamos que es el que menos privilegios tenga. Pero bueno, eso sería simplemente de forma adicional. Nosotros cogemos, borramos este usuario que no nos interesa, pero ya sabemos que se puede crear desde nuestro frontend y vamos a volver a gestionar los permisos que pueden tener nuestros usuarios, algo súper importante en nuestra página web. Para ello vamos a arreglar un par de cosas. Nos vamos a ir a nuestra página web y nos vamos a loguear como alumno. Vamos a comprobar que ya una vez que estemos registrados podemos editar como alumno, eso es algo nefasto, así que nos vamos a ir al backend y tenemos que dirigirnos a los artículos. Tenemos que comprobar que cada uno de nuestros artículos tiene los privilegios bien accedidos. Vámonos a mi página web que se llama Centro, que es precisamente la que hemos visualizado anteriormente, y posteriormente vamos a elegir la pestaña Permisos de artículos. Fijaros, desde aquí podemos visualizar todos los grupos de usuarios y a su vez los privilegios que pueden tener. Nos vamos a ir, por ejemplo, a alumno. Y vemos que alumno dice eliminar, editar y editar estado, se hereda de su grupo padre, pero nos dice que está permitido eliminar, está permitido editar. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a coger y le vamos a decir denegado y denegado. Y le damos a aplicar. Está claro que si es un alumno no puede coger y modificar cualquier artículo de nuestra página web. Le vamos a dar a cerrar y actualizamos nuestra página web. De esa manera nosotros ya seguimos logueados como usuario, alumno, pero ahora ya no podemos editar ese artículo. ¿Cuál es el problema de esto? Que tendríamos que revisar todas nuestras páginas web para saber cómo está la gestión de privilegios. Si yo me voy, por ejemplo, a mapa de sitio y pincho en este botón de aquí, sí me aparece editar. Eso significa que tendría que irme a mi artículo correspondiente de mapa de sitio, irme, por supuesto, a permisos de artículos, seleccionar mi grupo de usuario alumno y elegir denegado. Y denegado, eliminar y editar porque están como verde, están activados. Le doy a guardar y cerrar y de esa manera yo ya puedo actualizar tranquilamente mi página web que ya el alumno no puede modificar ni el mapa de sitio ni el centro. Tendremos que ir comprobando cada uno de nuestros artículos. Se supone que por defecto no deja heredar o establecer esos permisos, pero por si acaso hay que comprobarlo, porque entonces estaríamos creando un agujero de seguridad en nuestra página web a nivel de usuario y grupo de usuarios. Por último, una cosa muy importante es que al establecer niveles de acceso, grupos de usuarios y usuarios, nosotros podemos decir que una vez que se loguee un usuario, le aparezca un módulo u otro. Es decir, nosotros podemos crear aquí un módulo de personalizar HTML que muestre un vídeo, pero ese vídeo puede estar solamente orientado para alumno o solamente orientado para profesor. Y solamente va a aparecer cuando uno de los dos se registre. Es algo, la verdad, muy intuitivo y muy útil. De hecho, eso se puede utilizar para módulos, menús, componentes, etc. De tal manera que una vista general, esos elementos no aparecen, pero cuando alguien se registre, aparecen de repente. Y vamos a hacerlo. Vamos a suponer que yo quiero que cuando un alumno se registre, le aparezca, pues digamos, un botón personalizado de bienvenida. Para ello nos vamos a ir a nuestro backend, vamos a elegir extensiones, gestor de módulos, y vamos a crear, por ejemplo, dos módulos, uno para profesor y otro para alumnos. Le doy a nuevo, elijo personalizar HTML, le voy a dar un nombre, incluso puedo insertarle un vídeo procedente de YouTube, le voy a colocar aquí de forma incrustada, vamos a ponerle una proporción de 250 que se vea pequeñito y listo. Vamos incluso a ponerlo un poco más pequeño. Perfecto. Y algo muy importante una vez que terminemos es que el acceso ahora tenemos que cambiarlo. En vez de ser público, en vez de ser invitado, registrado, ahora tenemos que elegir qué nivel de acceso es el que puede ver este módulo. En mi caso hemos dicho que el alumno, pues solamente el alumno. Muy importante también elegir la posición, recordad que si no le damos una posición a nuestro módulo no es capaz de aparecer en la página web, así que vamos a elegir la 7 y guardar y cerrar. Vamos a actualizar nuestra página web, a ver lo que sale. Y efectivamente nos sale ese menú de bienvenido alumno, incluso con un vídeo que cogió cualquiera de internet. Vamos a darle a finalizar sesión para que veáis ese cambio de aparecer, desaparecer. Muy bien, he dejado de ser alumno registrado y ese componente ha desaparecido. Algo la verdad es que bastante útil hoy en día.
Vamos, por ejemplo, a registrarnos como profesor. En ese caso, tampoco va a aparecer ese módulo porque solamente es propio para los alumnos. ¿Veis? Ya soy un profesor, logueado en mi página web, pero no me aparece. Eso sí, yo como profesor sí tengo derecho a editar, por ejemplo, un artículo. Vamos a suponer ahora que queremos que el profesor, aparte de editar estos artículos, también sea capaz de editar casi todos los componentes que hay aquí. Y encima le queremos preparar un módulo de personalizar HTML personalizado como hicimos con alumnos. Bien, para eso hay que hacer dos cosas. Primero, nos tenemos que ir al backend. Vamos a elegir, pues por ejemplo, lo primero de todo en los módulos, vamos a crear otro módulo que se llama, por ejemplo, Bienvenido Profesor, algo muy parecido a lo que hemos hecho antes con alumnos. Elegimos, por ejemplo, personalizar HTML, le damos su nombre, vamos a elegir otro vídeo cualquiera, lo vuelvo a seleccionar, le voy a cambiar las propiedades, por ejemplo, a 200 para que sea pequeñito. Muy importante elegir la posición que queramos establecerle y, por supuesto, el nivel de acceso va a ser solamente para profesor. Muy bien, le vamos a dar a guardar y cerrar. Y por último vamos a modificar esos privilegios para que el profesor tenga, digamos, más potencia dentro de nuestra página web y no sea solamente editar algún que otro artículo. Nos vamos a ir a grupos. Elegimos el grupo profesor. Y en este caso lo que tenemos que hacer es cambiar el grupo padre. Digamos que registrado está muy bien, pero digamos que tiene privilegios capados. Vamos a elegir, por ejemplo, publicador, que tiene la verdad que bastante más potencia. Vamos a dar a publicador y guardar y cerrar. Y con eso es más que suficiente. Por tanto, nos vamos a nuestro frontend, vamos a quitarnos el logueo del profesor, nos vamos a la página principal, vamos a comprobar, por ejemplo, profesor, cómo a la hora de acceder me va a cargar lo primero el módulo de bienvenida específicamente para profesor. ¿Veis? Bienvenido profesor. Y como le hemos dado más privilegios, aparte de editar los artículos, fijaros cómo al ponerme o al situarse encima de un módulo, me sale este botón de aquí. Es un botón que me permite modificar ese módulo. Fijaros la gran potencia que le estoy dando yo y los grandes privilegios que le estoy ofreciendo yo a un profesor. Incluso podría modificar el buscador, este menú, etc. Vamos a suponer que queremos modificar el menú principal. Pincho aquí y el profesor ya tendría una especie de backend capado solamente con algunas opciones para que pueda modificar a su antojo ese módulo. Depende de nosotros, solamente de nosotros, crear un grupo de usuarios sólido, eficiente y, por supuesto, seguro. Y muy bien, esto es todo. Ya hemos visto cómo funcionan los niveles de acceso, los grupos y los usuarios dentro de Joomla. Veis que tiene una gran funcionalidad, aunque también tiene mucha repercusión el cómo lo gestionemos. El administrador tiene que tener las cosas muy claras para poder realizarlo. Así que esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, darle a me gusta, porque esto siempre se agradece y se valora, y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias.